Portal Citerior, una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigas y amigos del Portal Citerior, bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie de podcast Reflexiones al Pasar. Hoy con un tema conocido, un tema debatido, un tema sobre mucha opinión y que lo hemos titulado ¿En qué está el laicismo en Chile? ¿En qué está el laicismo en Chile? La expresión laicismo en general no es tan, digamos, conocida por la opinión pública, digamos, en círculos académicos, obviamente en niveles culturales altos o políticos se tiene un concepto de ella, pero en general la expresión laicista no forma parte del vocabulario cotidiano de los actores sociales y políticos. De manera tal que hemos considerado importante ahondar, refrescar y precisar algunos conceptos sobre el laicismo con el objeto de que la audiencia nuestra tenga una posición más clara sobre lo que estamos hablando cuando se expresa la opinión del laicismo. Hoy, para ese efecto, nos acompañan, queridos amigas y amigos, dos invitados que tienen conocimiento profundo sobre el tema. Aquí a mi derecha, Manuel Romo Sánchez. Encantado de tenerte aquí, Manuel, con nosotros. Manuel es un investigador en esta materia, ha hecho aportes a Iniciativa Laicista, que es una revista especializada sobre estos temas. Es un conocedor de esta materia, ha escrito artículos, ensayos, qué sé yo. Eso es un hombre muy interesante para el propósito que tenemos hoy. Y además nos acompaña Eduardo Quirós Salinas. Eduardo, encantado de tenerte en el Portal Citerior. Muchas gracias, Paulino, por la invitación. Eduardo tiene la particularidad de ser el autor de un texto muy interesante que se lo recomendamos. Se llama El tren del laicismo, que ya lleva 2 tomos, 2020 y 2024. El tren del laicismo es un ensayo interesante que nos coloca al día sobre el desarrollo de esta posición, digamos, el laicismo ante la sociedad. Y además nos acompaña el panelista habitual, Rogelio Rodríguez, un profesor de filosofía, magíster de educación, que ya es conocido por ustedes porque es un conocido articulista sobre estos temas en general sobre laicismo y temas culturales, digamos. Yo quisiera partir esta conversación citando un texto de un profesor francés, que es uno de los promotores del laicismo en Francia y es conocido en el ámbito internacional. Él define así el laicismo. El laicismo es la idea de que todos los seres humanos, sean cuales fueren sus opiniones filosóficas o creencias religiosas, pueden y deben vivir en común dentro del respeto por la verdad demostrada y en la práctica de la fraternidad. Quien quiera que de buena fe piensa que el hombre debe amar a sus semejantes es un laico, dice. Es decir, que no solamente precisa que el tema del laicismo tiene que ver con la injerencia de la religión en el Estado, sino que es un tema mucho más amplio en su significación. Manuel, ¿cómo empezaríamos a ahondar este tema de lo que en el fondo significa el laicismo, particularmente en nuestra sociedad moderna y concretamente en Chile? Bueno, felizmente en Chile tenemos la suerte de que no tenemos injerencia de religiones que traten de penetrar la sociedad con violencia o con un fanatismo militante. Hoy día tenemos en los espacios religiosos en su círculo y aparentemente no hay una salida hacia la sociedad con énfasis en imponer sus ideas por medio de la violencia, ya sea verbal o física, sino que más bien hay una penetración en algunos estratos de la sociedad
probablemente el segmento de la clase dirigente, donde determinada iglesia trata de influir hacia las determinaciones políticas que pueda tomar la sociedad. Ajá. ¿Tú, Eduardo? ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo quizás un poco más distinto. Yo tengo quizás la visión más pesimista en ese sentido del laicismo actualmente, porque como tú bien lo dijiste, la gente no conoce el término. Y por eso los dos libros estos que tú mencionaste están también tratados no como académicos, sino en lenguaje natural, lenguaje normal que pudiese llegar a la gente para que la gente entienda lo que es el laicismo, porque si bien efectivamente, como muy bien dice Manuel, no tenemos hoy día violencia quizá, el laicismo está muy pasado a llevar. De hecho, el primer libro se llama El tren del laicismo, recorrido de quiebres del Estado laico. Y son acerca de 26 capítulos, donde cada uno de ellos representa una acción contingente entre el 2020 y el 2024 que rompe el laicismo, ¿te fijas? Entonces, si bien, claro, no es algo ostensible como un Estado islámico actual, por ejemplo, sí en Chile no tenemos, lamentablemente, un Estado laico y estamos quizás en camino para allá, pero en los últimos tiempos particularmente hemos tenido muchos retrocesos. Entonces yo tengo quizás una visión un poco más pesimista, de hecho, y incluso lo comparto en el mismo prefacio, porque el prólogo lo hizo nuestro muy querido Rogelio, pero en el prefacio yo decía, ojalá no tuviese que escribir este libro, pero lamentablemente la situación lo invita y nos obliga un poco a hacerlo. Yo recuerdo, Rogelio, de que tuvimos acá en el Portal Interior hace un tiempo atrás a un clérigo, no sé cómo llamarlo, un obispo, un tirano o algo así. Él planteaba que Chile no es un Estado laico, curiosamente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Efectivamente hay un desconocimiento de lo que es laicismo o estamos en un proceso de secularización profunda? Mira, lo que pasa es que aquí, claro, se han dado a conocer dos conceptos de laicismo. Hay un concepto que podríamos llamar estrecho y que tiene que ver con esta idea que viene de la Ilustración, de la separación entre Iglesia y Estado. Y hay un concepto más amplio, como el que acabas de citar del profesor francés, donde el laicismo es un diseño filosófico-político que permite a una sociedad democrática una convivencia armónica entre los ciudadanos. Es decir, si hay una sociedad democrática, esa democracia tiene que ser laica o no es democracia. Y en ese sentido, entonces, claro, lo que tú me dices de lo que ocurre en Chile, podríamos decir que el Estado laico es como una declaración nomás, ¿no es cierto? Pero que no, efectivamente no, porque acá hay discriminación, hay persecución a aquellas personas, por ejemplo, que no profesan religión alguna, ¿no? Claro. Es difícil de pronto declararse no creyente, ateo o agnóstico, porque pueden perseguirlo en el trabajo, laboralmente, o no sé, en el barrio. Es complicado todavía en Chile esa armonía entre personas de diferentes credos. Pero fíjate que hay textos, que yo estoy citando uno, en donde se amplía mucho más el término laicismo. Me gustaría que Manuel ahondara un poco más. Por ejemplo, se habla de el hombre es creador de sí mismo. O sea, aquí entraba a otros términos. El hombre es responsable de su ser y de sus actos. O sea, ya no es solamente la intromisión en el concepto general, no es la intromisión del clericalismo en la política, sino que ya estamos hablando del hombre, del ciudadano, de la persona que actúa en una sociedad y que debe ser consciente y responsable de sus actos. O sea, no ser susceptible de engaños o de supercherías. ¿Te parece a ti que ese también es un ensanchamiento del significado? Bueno, es el ideal del ciudadano. Yo creo que los que estamos en esta mesa, todos aspiramos a eso, que cada uno se vaya formando a sí mismo, se sienta una persona libre,
sin ataduras dogmáticas de ningún tipo, sin la creencia en pseudodivinidades, y que sea responsable ante su propia conciencia respecto a lo que hace y cómo se relaciona con los demás, formando comunidades de libre pensadores y de personas que no, o donde no ocurra lo que planteaba Rogelio recién, de que se persiga a alguien o se discrimine a alguien porque crea o no crea. Claro. A eso aspiramos. Claro. Por acá también dice, la sociedad laica es consubstancial a la democracia, porque el laicismo sabe que sus ideales solo pueden lograrse plenamente en una sociedad democrática. O sea, nos metemos derechamente en un terreno sociológico. Sin duda. O sea, alguien que no sea democrático no puede enarbolar las banderas del laicismo, digamos. Sin duda. Y de hecho yo lo manifesté también de otra manera Claro. en el libro, en los dos. Yo puse que el laicismo es primo hermano de la democracia, porque ambos conceptos están muy ligados. Si no tienes democracia, normalmente las tiranías siempre abrazan alguna religión, porque la religión les permite de alguna manera controlar mejor el pueblo. Y del otro lado, lo mismo. Si no hay laicismo, también es muy difícil encontrar un pueblo de democracia y donde tú te puedas expresar tus ideas de manera correcta. Claro. Pero fíjate que me llama la atención. Estamos grabando, amigos, este podcast antes de una elección presidencial en Chile. Una semana, una cosa así, o días. Me llama la atención como periodista de que el tema no es el laicismo. O sea, nadie se refiere al laicismo como un tema actual, digamos, ¿no? Sin embargo, al calor de esta discusión, notamos que efectivamente el laicismo supone observancia de valores, ¿no? De valores importantes, digamos, de la persona humana, de su relación con el prójimo en general. ¿A ti qué te parece este alejamiento del tema del laicismo, del concepto, del discurso público? ¿Qué opinión te mereces? Bueno, yo, como soy optimista, como planteó Eduardo, yo quiero creer que el laicismo está instalado en la sociedad y que nadie discute hoy día, por lo menos en los círculos que yo frecuento, sobre temas religiosos. No hay una disputa de que si mi religión es mejor que la tuya, o que pena que sea ateo, todo lo contrario. Que nadie conversa, y si uno se declara ateo lo ven como un sujeto extraño, pero tampoco se sufre una condena, sino que por el contrario se muestra interés, incluso cuál es la forma de pensamiento, cómo evoluciona el pensamiento hasta llegar a eso. Entonces yo siento que el tema religioso hoy día no es un problema para la sociedad chilena, y que por lo tanto los valores del laicismo están presentes, hay tolerancia, siento que hay tolerancia. Distinto es si hablamos de política, porque por supuesto ahí la cosa está difícil. ¿Qué relación hay con la política, Rogelio? Política y laicismo, por ejemplo. Que las autoridades debieran, supongo, estoy aventurando un juicio, que la autoridad respete al laicismo, respete prácticas laicistas, digo. Claro, pero no lo veo muy claro en Chile, ¿eh? Una alternativa es lo que plantea Manuel. Otra alternativa es que de alguna manera la influencia religiosa, por un lado católica, por otro lado evangélica, sea la que está realmente instalada de tal manera que la gente lo tiene como algo, no sé, como con los peces no se dan cuenta del océano en que viven. Acá nosotros no nos damos cuenta de la avasalladora intromisión religiosa que hay en nuestra sociedad. Porque el laicismo, por ejemplo, entendido en este concepto amplio como una doctrina que propugna valores importantes que tienen que ver con la dignidad del ser humano, que tienen que ver con los derechos humanos. El laicismo de esa manera se apoya o debiera apoyarse fundamentalmente en la educación. En la educación. ¿Y qué significa esto? Significa que el Estado debiera velar por un temario en la educación de todo tipo, de educación pública, subvencionada y privada, porque la educación o el resultado de la educación no es solamente un asunto que atañe a la familia, al estudiante, a los padres, es un asunto público. O sea, ese estudiante después va a ser un ciudadano. Claro. Y por lo tanto el Estado debe velar porque la educación de ese joven, futuro ciudadano, hayan ciertos principios que tienen que ver con el laicismo. Por ejemplo, que se enseñe
a pensar de manera crítica, que se enseñe a dudar de manera razonada de todas las convicciones, que se enseñe el libre examen, que se enseñe el no creer en creencias dogmáticas, sino que tener una mente abierta y sobre todo hacia la razón y la ciencia, por ejemplo. Y eso debiera velarse en la educación porque se enseñe tanto en los liceos públicos como en los colegios privados. Claro, aquí dice, mira, a propósito de lo que estaba planteando Rogelio, interesa al laicismo la visión científica de la sociedad, Exactamente. que la educación en todos sus niveles se fundamenta en la ciencia y no en dogmas, prejuicios y tabúes. O sea, interesa el valor de la objetividad, que es básico y fundamental en el trabajo científico. Yo no sé, Eduardo, cuál es tu posición, pero tengo la impresión de que en nuestros países, en Chile también, porque no, hay opiniones contrarias a eso, hay intentos por rigidizar todo, por cerrar cosas, no abrir cosas. Es decir, bueno, sobre todo en campañas políticas, o sea, es normal eso. Pero no está la batalla tan ganada, diría yo, ¿no? No, en absoluto. Y de hecho, por eso yo lo comentaba que mi visión es un poco más pesimista, porque efectivamente nosotros tenemos un privilegio que es compartir con gente tolerante, con gente libre pensadora, y tenemos esa capacidad de, o ese privilegio en realidad de poder conversar justamente estos temas sin problema. Pero la sociedad en general no lo es así. Y en nuestro Estado tampoco, porque yo, incluso yéndome al concepto menos amplio del laicismo, ocupando las palabras de Rogelio, y por eso Chile no es un Estado laico. Un Estado laico requiere de dos pilares. El primero es la libertad de culto, que se lo tenemos, check, pero el segundo, que es la neutralidad, no lo tenemos. Y hoy día, insisto en esos dos libros, está plagado de ejemplos donde nuestros representantes políticos, se supone que uno les tiene que pedir un poquito más en cuanto a educación, en cuanto a visión de país, y estamos plagados de ejemplos donde en las leyes que se discutieron hace poco en el Congreso durante esos años, ley de aborto, ley de matrimonio igualitario, ley de eutanasia, nuestros honorables llegaban con argumentos teológicos a una discusión parlamentaria. Entonces, ¿qué tiene que ver un argumento teológico en el Congreso de un país disque laico, donde tú tienes que llevar argumentos técnicos? O sea, el aborto se tiene que discutir desde el punto de vista de la medicina, de la sociología, de la psicología, del punto de libertad y derecho, de la filosofía, pero la religión no tiene que ver en eso, porque tú no haces una ley en un país para un grupo religioso, Claro. lo haces para todo un país, y un país tiene que permitir justamente la expresión de todas las ideas filosóficas y religiosas en ese sentido. Si tú lo acotas a una y dices, no, porque mi libro religioso prohíbe el aborto, y tú con eso le prohíbes el aborto o el matrimonio igualitario o la eutanasia al resto, estás imponiendo tu religión ahí en ese sentido. Entonces, está un poco subterfugiado o oculto este poder, ¿cierto?, que tiene todavía la iglesia, digamos así, o las iglesias, los cultos en Chile. Nosotros ni siquiera somos el único país en el mundo, Paulino, que no puede celebrar su independencia. Y eso es algo que la gente, tú lo preguntas en la calle y no sabe. No sabe. Oye, ¿por qué no podemos celebrar el 12 de febrero, que es nuestra independencia? ¿Por qué tenemos que celebrar el 18 de septiembre? ¿Por qué no celebramos el 5 de abril, nuestras batallas, una fecha republicana muy importante? Y eso la gente no lo sabe. Entonces te fijas que a ese nivel se ha ocultado tanto esto que al final terminas tú acogiéndolo o aguantándolo por ya casi desconocimiento. ¿Te fijas? Entonces el laicismo, cuando se rompe y se penetra de esa manera, ya culturalmente es muy difícil sacar. Empezar a resquebrajarse todo. Claro, vamos a hacer, difícil. amigos, una pequeña pausa, una conversación muy interesante, porque hay temas que he planteado que soslayaba y planteó Eduardo que son interesantes. Por ejemplo, se puede deducir de eso la discusión sobre la eutanasia. Es un valor, ¿verdad? El valor de la vida, ¿no? Y en periodos electorales, cosas, bueno, en donde el ciudadano debe participar activamente. Son temas más profundos, pero lo vamos a discutir inmediatamente. Una pausa, amigos, y venimos de inmediato. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia
y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Amigos, nuevamente junto a ustedes en el podcast Reflexiones al Pasar, esta vez con el tema de en qué está el laicismo en Chile. Estamos con nuestros invitados, Eduardo Quiroz Salinas y Manuel Run Sánchez, y además nos acompaña el panelista habitual, Rogelio Rodríguez, un profesor de filosofía, magíster en educación, que ya es conocido por ustedes porque es un conocido articulista sobre estos temas en general sobre laicismo y temas culturales, digamos. A ver, Eduardo ensanchó un poco la discusión, digamos. Por ejemplo, es efectivo eso. Hay sectores en Chile, políticos, de opinión, digamos, que están en contra de aperturas en general, ¿no? Son tipos más bien conservadores. Se está discutiendo lo de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué alguien se opone, por ejemplo, a ese tipo de cosas? ¿O por qué alguien se opuso en su oportunidad al aborto? Y eso sí, era bueno de algunos, ¿no? O al matrimonio, o estos temas religiosos relacionados con la familia, digamos. Hay un trasfondo laico, hay esa tensión, esa pulsión histórica. O sea, hay de todas maneras un intento por capturar las conciencias de los legisladores, Claro. eso es evidente, Claro. pero si uno lo mira a nivel social, yo creo que la ciudadanía está más allá de lo que están tratando de imponer los legisladores. Por ejemplo, todos sabemos que la Iglesia Católica se opone a la píldora anticonceptiva. No sé cuál será la estadística, pero yo me creo que sean muy pocas las mujeres que la consuman, la necesitan. Entonces tenemos, hoy día toda la sociedad chilena consume píldora anticonceptiva o tiene algún método anticonceptivo en su cuerpo. Pasó un siglo atrás que la Iglesia Católica se oponía a la cremación de los cadáveres, y hoy día la propia Iglesia Católica tiene columbarios donde depositan la ceniza de las personas que han sido cremadas. De modo que al final la sociedad se va imponiendo, pero existen estas trabas que manipulan a los legisladores para que traten de imponer lo que decía Eduardo, la forma de pensar de determinada iglesia. Claro. Claro, y no sé, me gustaría que pudiésemos ahondar más en el tema de la tolerancia, que parece que ese es el nudo de Giordano. En el llamado estallido social se puso a prueba esto precisamente, inconscientemente en la población civil y en las autoridades, cuando el agente político, el representante político dijo, bueno, conversemos, afuera hay una revolución y tenemos que conversar, tenemos que darle un cauce a esto y tenemos que tolerarnos entre nosotros, conversar entre nosotros. Y resultado de ese procedimiento se pudo librar ese momento difícil, de manera tal que yo diría, Rogelio, de que la tolerancia es parte sustantiva de un criterio, digamos, laicista para enfrentar crisis, digamos, Ciertamente. de esa naturaleza, digamos. Ciertamente, la tolerancia es un valor primordial. Ahora, la tolerancia entendida también en su significado preciso, porque a veces se confunde con resignación, Claro. se confunde con conformismo, ¿no es cierto? Se confunde con aceptación nomás, así claro. cómoda de algo. Claro. No, la tolerancia es un principio activo, es decir, Claro. Lo importante para este valor de la tolerancia, lo importante son las personas. A las personas hay que respetarlas. Las personas tienen el derecho a emitir su libre expresión, ¿no? Eso también es un valor interesante del laicismo, la libre expresión de las ideas. De las personas, no de las instituciones, porque de repente algunas iglesias dicen, no, tienen que respetarnos a nosotros. No, la verdad es que son los seres humanos, los individuos, los respetables. Ahora, cuando uno emite una opinión, esa opinión sale
al mercado libre de las ideas, entra a la arena, ¿no? Y esa opinión puede ser discutible, rechazable, criticable. O sea, hay opiniones que pueden ser muy valiosas y hay otras opiniones que pueden ser muy descabelladas, ¿no es cierto? Muy dañinas incluso. Entonces, lo respetable son las personas, no las opiniones. Las opiniones entran al terreno de la La discusión. doxa, claro, Claro. la opinión. Y ahí entonces es donde el laicismo propone que para un criterio, por ejemplo, para que se sepa cuáles son las razones más legítimas, más verdaderas, las opiniones más asentadas, que tienen que ser valoradas y aceptadas, el criterio es la evidencia, el criterio es la racionalidad, el criterio es la prueba, ¿no es cierto?, científica, por ejemplo. Claro. Entonces yo puedo discutir contigo, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, y no presentar pruebas de por qué yo estoy en contra de ello. Puedo señalar, decir, mira, es porque mi religión, como dice Eduardo, me lo ordena. Yo tengo que estar en contra de estas prácticas porque el libro sagrado, el que yo creo que fue escrito por mi divinidad, ¿no es cierto?, lo señala. Bueno, pero eso no es una prueba científica del asunto. Claro, ¿no es cierto? evidente, evidente. Entonces, claro, la tolerancia es Claro. un valor importante. Claro. En el tren del laicismo, ¿por qué le pusiste el tren del laicismo? Yo supongo que en el tren del laicismo, yo reconozco no haberlo leído todo, hay partes, digamos. Tengo 8 libros y lo voy leyendo pues escalonadamente. Pero yo supongo que al final tú llegas a una conclusión, o sea, emites opinión, te sitúas en un plano. Y me gustaría que a nuestra audiencia se lo plantearas ahora, para que se entusiasmen y lo lean. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el mensaje de fondo en el tren del laicismo? Bueno, el tren se llama el tren del laicismo un poco por dos cosas. Me gustan los trenes, eso es lo primero. Sí. Y lo segundo es porque, como te lo contaba, yo lo que hice para esos libros era ir recogiendo episodios que iban pasando como contingencia. Y me colgaba de eso. Entonces, como que cada uno de esos episodios era una estación. Entonces, por eso este tren recorría eso. Esa es la parte lúdica del título. Y sí, efectivamente, había una conclusión al final, en los dos, de hecho, con una invitación a pensar justamente esto, porque en aras de la tolerancia, ya que hablábamos de la tolerancia, y que el laicismo la propone, y es un promotor fuerte de la tolerancia, justamente tenemos que apuntar a ella. Y para eso tenemos que estar lo suficientemente capacitados o educados en un tema. Porque esto, como bien lo dijiste al principio, tú sales a la calle y le preguntas a la gente por laicismo y nadie sabe nada. Nadie sabe qué es eso. Entonces, la idea era justamente un poco culturizar a la sociedad en general a este respecto y por eso no tiene esa visión académica. Entonces, la invitación al final de cada uno de los dos libros, esto es justamente a meditar esto y a no sentir lo que está bajo, o sea, que es algo superado, porque de verdad que no lo está. Entonces, al pensar que está superado, quizás dejas de poner fuerza en ello. Si la gente se empodera, conoce el concepto y se empieza a dar cuenta en realidad que estamos todavía de alguna manera enquistados en un estado no laico, puedes abogar por ello. Lo hizo Uruguay, por ejemplo. Uruguay es un estado laico, es un ejemplo en Latinoamérica. Y ellos no tienen, por ejemplo, feriados religiosos. ¿Te fijas? Ellos tienen otros días. El 25 de diciembre es el Día de la Familia, lo que nosotros tenemos como Semana Santa, ¿cierto? Y razón por la cual no se celebra ni nuestra independencia ni el 5 de abril. Allá se llama la Semana del Turismo. ¿Te fijas? El Estado es neutral en ese sentido, porque son esos dos pilares los que hay que mantener. Cuando la gente no sabe esto, ya después se acostumbra. Y al acostumbrarse, queda ya enraizado en ti. Entonces, esa es un poco la invitación que hay al final de estos dos libros. Y para ir redondeando este interesante podcast sobre en qué está el laicismo en Chile, sobre todo particularmente en momentos de decisiones, digamos. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu reflexión final como un aporte para que nuestra audiencia tenga alguna claridad sobre lo que hemos discutido hoy? Es decir, ¿cuál es? Tú planteaste algo positivo,
¿Y qué se traduce eso, Manuel? Bueno, yo creo que una de las cosas que podríamos pensar en ir eliminando algunas rémoras que van quedando de nuestro pasado como país religioso. Por ejemplo, los juramentos que se hacen en el Parlamento, en las Fuerzas Armadas, donde se En nombre de invoca Dios. en nombre de Dios, claro, y eso no es propio de un Estado laico. Lo otro es los decretos de 1984 que imponen la enseñanza religiosa en los colegios. También eso debería ser eliminado porque hay que tener juventud con mente abierta, como decíamos recién, capacidad racional y no que esté siendo educada en dogmas. En ese aspecto yo creo que son obstáculos que hay que ir superando y que marcarían un camino hacia la laicización de nuestra sociedad. Rogelio, ¿cuál es tu broche final? ¿Cómo lo ves? ¿Positivo, negativo, intermedio, con esperanzas? No lo veo con mucha esperanza porque el tema del laicismo, así de manera clara, no aparece en ninguna de las campañas. No se habla de laicismo, ¿no? Se puede hablar de alguna de los principios que, ¿no es cierto?, hemos estado aquí relacionándolo con el concepto, pero el laicismo así como claramente, como que no se toca, lamentablemente. Ahora, yo creo, mi mensaje final sería el siguiente, que la aceptación de un credo religioso es un derecho de las personas, pero no es un deber de nadie. No se puede imponer como un deber. Hay personas que no creemos en ninguna religión y en ese sentido somos tan dignas, ¿verdad? Y tenemos que tener la misma garantía que cualquiera. Entonces, cualquier discriminación que haya en función de personas que no tengan una religión, ¿no es cierto?, o que tengan una creencia distinta, esa discriminación no aporta nada a la armonía en la convivencia de la sociedad. No. Y por lo tanto es un grave riesgo para la democracia. El laicismo es la salvaguardia del pluralismo en la democracia. Exacto. Me parece bien. Y estábamos citando al profesor Albert Baget, el presidente de la Liga de Enseñanza Francesa, uno de los teóricos en Europa del laicismo, dice en su fase resolutiva, en un texto ya que tiene sus 20 años a lo menos, el laicismo es búsqueda de la verdad, es libertad y es tolerancia. Y me parece que esa tríada de conceptos me parece que un poco resumen también la opinión que han tenido nuestros invitados y nuestros panelistas hoy, a quienes agradecemos nuevamente. Eduardo, muchas gracias por tu visita. Gracias a usted, Julio. Espero que tenerlos nuevamente por aquí. Cuando igualmente Manuel Romo. Muchas gracias. Y junto a Rogelio, que es panelista habitual, para volver a darle vueltas a este tema que es controversial, es opinativo, pero que sin embargo le sirve mucho a la gente discutirlo, analizarlo, reflexionarlo por el bien personal de ellos mismos y por el bien de la sociedad. Y a ustedes, amigos, gracias por la audiencia. Estaremos nuevamente muy pronto con otro podcast con invitados tan interesantes como los que hemos tenido hoy. Adiós, amigos. Adiós. Que estén bien. Gracias. Luego. Portal Citerior. Una ventana abierta al debate de ideas, pensamientos, reflexiones críticas que se abren a una discusión abierta en un marco de respeto, tolerancia y altura de miras en una perspectiva laicista, progresista, meliorista y de irrestricta observancia y resguardo por los derechos humanos. Conduce el periodista Paulino Ramírez.